Hola, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí compartiremos historias llenas de emoción, desde la risa hasta las lágrimas, en relatos inspirados en experiencias de la vida real. No os perdáis cada historia conmovedora que hará que vuestro corazón se sienta más vivo. Venga, pulsad el botón de me gusta y suscribíos ahora mismo. A quienes den me gusta y se suscriban, les deseo que la fortuna y sus proyectos siempre prosperen. Amén. Comencemos juntos este viaje lleno de significado. Disfrutad de las historias que os presentamos. El sol de la mañana en Madrid se filtraba a través de las cortinas de seda del dormitorio principal, acariciando el rostro de una mujer que aún dormía profundamente en los brazos de su marido. Su nombre era Alba, tan luminoso como su significado. Su vida parecía un jardín en plena floración. Ella era la arquitecta detrás de la magnificencia que disfrutaban. No solo de la lujosa casa de estilo moderno y minimalista en la que vivían en el exclusivo barrio de Salamanca, sino también del imperio empresarial llamado Aura Proyectos, S.A. Esa empresa era su aliento, su sangre y el sueño que había tejido desde que era solo una estudiante universitaria con el único capital de un espíritu ardiente. Alba siempre había creído que el trabajo duro era el mantra más poderoso para alcanzar los sueños. Empezó en un pequeño local con unos pocos empleados leales, pasando noches enteras frente al ordenador, diseñando estrategias, buscando inversores y abriéndose paso en un mercado despiadado. Muchos la subestimaron, muchos se rieron de ella, pero Alba nunca se rindió. Cada burla era una brasa que avivaba su espíritu. A su lado, Marcos, su marido, dormía plácidamente con una respiración acompasada. Ese hombre fue su primer amor, el hombre que la acompañó desde cero, o al menos eso era lo que Alba siempre había creído. Marcos era la imagen del marido ideal. Atractivo, con una sonrisa encantadora, atento y siempre con una manera de hacer que Alba se sintiera especial. Su encuentro fue un destino romántico en una cafetería cerca de la universidad. Alba, que en aquel momento estaba increíblemente estresada con las correcciones de su proyecto de fin de carrera, derramó sin querer un café caliente sobre la impecable camisa blanca de Marcos. El sentimiento de culpa de Alba se desvaneció al instante, reemplazado por la risa sonora de Marcos y su cálido saludo. Desde ese día, su historia de amor floreció. Marcos siempre apoyó cada paso de Alba, convirtiéndose en el oyente fiel de todas sus quejas sobre la empresa que estaba construyendo. Siempre elogiaba la inteligencia y la perseverancia de Alba, haciéndola sentir que había encontrado a su alma gemela. Buenos días, cariño. La suave voz de Marcos rompió el silencio. Él parpadeó. Alba sonrió, tocando la mejilla de Marcos, cubierta por una barba incipiente. Buenos días a ti también, amor. Qué raro que ya estés despierto, preguntó Alba, un poco sorprendida, ya que normalmente era ella quien se levantaba primero. Me he despertado sintiendo la paz de tu abrazo, respondió Marcos, atrayéndola más cerca. Había un anhelo en sus ojos. Un anhelo que, hasta ahora, Alba pensaba que era solo una sensación suya. Alba besó la frente de Marcos. Su vida era la imagen perfecta a los ojos del mundo. Un matrimonio armonioso, una riqueza abundante y un hijo inteligente y adorable llamado Leo, de 5 años, la joya de la corona para ambos. Leo era el alma de esa casa. Su risa alegre siempre llenaba cada rincón, disipando el cansancio acumulado en los hombros de Alba después de un día entero lidiando con cifras y presentaciones. Marcos también trabajaba en Aura Proyectos. Fue Alba quien le ofreció el puesto de director del departamento de marketing después de que la empresa creciera exponencialmente. Marcos lo aceptó con entusiasmo. Siempre se enorgullecía de contar la carrera de su esposa como directora senior en una gran empresa. Alba solo sonreía discretamente cada vez que Marcos lo contaba. Sentía una punzada de culpa porque Marcos no conocía toda la verdad, que Alba no era simplemente una directora senior, sino la propietaria y la máxima responsable de la toma de decisiones. Pero Alba lo mantenía en secreto a propósito. Quería que Marcos la viera como una mujer corriente, una esposa y madre que amaba a su familia, no como una poderosa consejera delegada. Temía que el poder cambiara la forma en que Marcos la veía, que alterara la dinámica de su amor. Quería que el amor de Marcos fuera sincero, puro, sin el añadido del estatus y la fortuna. Esa era una de las razones por las que tampoco hablaba mucho de su trabajo en casa, siempre tratando de separar los asuntos de la oficina y la familia. Esa mañana, como tantas otras, Alba preparó el desayuno para su pequeña familia. Tostadas con tomate y aceite y un tazón de cereales con leche para Leo. El aroma que impregnaba la espaciosa cocina siempre era el preludio de su felicidad. Leo, con su pijama de dinosaurios, corrió hacia Alba y le abrazó las piernas. «Mamá, Leo tiene hambre», exclamó alegremente. Ya se ha despertado el campeón de mamá. Alba cogió a Leo en brazos, besando la mejilla regordeta de su hijo.
La risa de Leo era la melodía más hermosa para Alba. Sacrificaría cualquier cosa por esa sonrisa. Marcos se unió a ellos en la mesa, bebiendo su café solo. Alba, esta noche hay una cena importante con unos clientes de fuera. ¿Puedes acompañarme?, preguntó mientras comía su tostada. Alba frunció el ceño. Su agenda para esa noche ya estaba repleta con una reunión interna de la empresa que no podía posponerse. Lo siento, cariño. Tengo una reunión crucial hasta tarde. ¿No puedes encargarte tú solo? O quizás podría enviar a alguien del equipo. Marcos pareció un poco decepcionado. Pero son clientes muy importantes, Alba. Quiero que estés allí como directora senior. Se sentirán más seguros. Alba suspiró. Sabía que Marcos quería presumir de tener una esposa inteligente y con un alto cargo. Está bien, lo intentaré. Pero si se alarga, ¿quién se queda con Leo? Pilar está en casa, respondió Marcos con ligereza. Pilar era su empleada del hogar, a la que consideraban casi de la familia. Sin embargo, a Alba siempre le daba reparo dejar a Leo demasiado tiempo solo con ella. Quería estar siempre ahí para su hijo. Finalmente, Alba asintió, intentando sonreír a pesar de una ligera inquietud en su corazón. Siempre intentaba satisfacer todos los deseos de Marcos, cada una de sus peticiones. Para ella, la felicidad de Marcos y Leo lo era todo. No quería ver ni una arruga en la frente de su marido, y mucho menos dudas en su matrimonio. Había construido ese palacio con mucho esfuerzo, con gotas de sudor y lágrimas. Estaba convencida de que su felicidad sería eterna, sólida e inquebrantable. Cada rincón de esa casa guardaba una historia. Cada recuerdo era dulce. Alba miró a su marido, que estaba absorto bromeando con Leo, una escena que siempre le calentaba el corazón. Se sentía la mujer más afortunada del mundo, con una familia perfecta. Nunca imaginó, ni por un segundo, que detrás de esa perfección ya se estaban formando pequeñas grietas. Grietas que con el tiempo lo destruirían todo. La sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente, reemplazada por una sensación de malestar que de repente la envolvió, como una nube de tormenta que llega sin ser invitada. Sacudió esa sensación, atribuyéndola solo al cansancio. Después de todo, ella era Alba, una mujer fuerte que nunca permitía que nada perturbara su paz. Las mañanas se convirtieron en tardes, las tardes en noches. La rutina de Alba era siempre la misma: salir temprano, volver tarde. Su agenda como consejera delegada de Aura Proyectos era implacable. Tenía que asegurarse de que cada engranaje de la empresa girara a la perfección, que cada proyecto avanzara sin problemas y que cada empleado trabajara de manera óptima. La carga sobre sus hombros era inmensa, pero la llevaba con total dedicación. Amaba su trabajo tanto como amaba a su familia. Pero últimamente, había empezado a sentir que Marcos se distanciaba lentamente. No físicamente, sino emocionalmente. Sus conversaciones ya no eran tan profundas como antes. La risa sonora de Marcos a menudo sonaba vacía en los oídos de Alba. Alba, ¿cuándo vas a tener tiempo libre para nosotros? Siento que pasas más tiempo en la oficina que en casa, se quejó Marcos una noche, justo cuando Alba acababa de entrar en la habitación después de un día entero de reuniones. Su tono sonaba molesto. Alba suspiró, agotada. Cariño, ya sabes cómo es mi trabajo. Hay muchas cosas de las que tengo que ocuparme. Todo esto es por nuestro futuro, por el futuro de Leo. Intentó abrazar a Marcos, pero él apenas se movió. ¿Por el futuro o por tu propia ambición? Eres directora, Alba. No eres la única que tiene que resolver todo el trabajo. Tienes un equipo, ¿no? Marcos apartó bruscamente la mano de Alba de su hombro. Esas palabras hirieron el corazón de Alba. Entendía la decepción de Marcos, pero también se sentía poco valorada. Marcos no sabía lo pesada que era la responsabilidad que llevaba. Era la capitana de ese gran barco y no podía simplemente delegarlo en otros. Lo siento si te sientes así, pero de verdad que hago todo lo que puedo para equilibrarlo, todo, respondió Alba, con la voz ligeramente temblorosa, conteniendo las lágrimas. Quería que Marcos la entendiera, que la comprendiera, pero parecía cada vez más difícil. El cambio en Marcos se hizo más evidente día a día. Antes, siempre contaba con entusiasmo su trabajo en el departamento de marketing, pedía consejo a Alba e incluso proponía ideas creativas. Ahora la mayoría de las veces estaba en silencio, ocupado con su móvil y, a veces, parecía irritado si Alba le preguntaba algo. También empezó a llegar tarde a casa con la excusa de las horas extra o reuniones con clientes, las mismas excusas que Alba siempre usaba. Sin embargo, había algo diferente. Cuando Alba hacía horas extra, se sentía increíblemente cansada. Pero Marcos parecía más fresco. A veces, incluso su perfume era diferente. Alba intentó ignorar el mal presentimiento que empezaba a surgir. Se ocupó con Leo.
Su hijo era el único remedio para su cansancio y su tristeza. Leo, inocente y alegre, siempre conseguía hacerla sonreír de nuevo. Una tarde, Leo preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué papá juega tanto con el móvil ahora? Cuando le pido que juegue conmigo a los robots, no quiere». Esa pregunta inocente fue como una pequeña aguja que le pinchó el corazón. Incluso Leo había notado el cambio en su padre. «Papá está ocupado, cariño. Tiene mucho trabajo», respondió Alba, tratando de sonar convincente, aunque ella misma empezaba a dudarlo. El punto álgido llegó en su 10º aniversario de bodas. Alba había planeado una cena romántica en su restaurante favorito. Había encargado una tarta y un regalo especial para Marcos. Volvió a casa temprano y le pidió a Pilar que la ayudara a preparar a Leo. Su corazón rebosaba de alegría, esperando que esa noche pudiera reavivar la calidez que se estaba desvaneciendo entre ellos. Sin embargo, a las 8 de la tarde, Marcos aún no había llegado. Su móvil estaba apagado. Alba intentó llamarlo una y otra vez, pero solo respondía el contestador. Leo, que ya no podía esperar más a su padre, empezó a quedarse dormido. La tarta de aniversario estaba sobre la mesa del comedor, con las velas aún sin encender. Los platos especiales que Alba había cocinado con tanto amor empezaban a enfriarse. Las lágrimas de Alba comenzaron a caer. Tristeza, decepción e ira se mezclaban. No entendía por qué Marcos podía olvidar un día tan importante, el 10º aniversario de su amor, de los votos sagrados pronunciados ante el altar. A las 11 de la noche, Marcos finalmente llegó a casa. Entró con el rostro inexpresivo, sin una sonrisa, sin el más mínimo atisbo de culpa. Un vago olor a perfume de mujer emanaba de su ropa. Alba estaba de pie en el salón. Sus lágrimas se habían secado, dejando un rastro de dolor en sus mejillas. «¿Dónde has estado, Marcos? Hoy es nuestro 10º aniversario de bodas». La voz de Alba sonaba rota, llena de decepción. Marcos la miró, como si acabara de darse cuenta de algo. «Madre mía, se me olvidó. Tuve una reunión de última hora con un cliente nuevo. Se me quedó el móvil sin batería. Lo siento, Alba». Su tono sonaba a pura formalidad, sin un arrepentimiento profundo. «¿Qué se te olvidó? ¿Qué reunión es tan importante como para que se te apague el móvil y no puedas avisarme? ¿Tan importante como para olvidar el día más importante de nuestras vidas?» Alba ya no pudo contener sus emociones. Lloró desconsoladamente. Marcos suspiró profundamente, como si Alba fuera una carga para él. «Ya basta, Alba. No seas tan dramática. Ya te he pedido perdón, ¿no? Estoy cansado. Quiero descansar». Se dirigió al dormitorio, dejando a Alba sola en el salón en penumbra, en medio de la cena intacta y la tarta entera. Esa noche, Alba durmió en el sofá de su despacho, acompañada por la foto de su boda, que una vez pareció tan perfecta. Abrazó el marco con fuerza, como si quisiera recuperar al Marcos que una vez conoció. El Marcos lleno de amor, que siempre estaba ahí para ella, que nunca olvidaría el día más importante de sus vidas. El dolor era tan real que golpeaba su corazón como una tormenta. Se preguntaba: ¿es esto solo porque Marcos está cansado o hay algo más que no sé? Su corazón gritaba que algo no iba bien. Sin embargo, tenía demasiado miedo de enfrentarse a una verdad que podría destruir toda su vida. Prefirió ignorarlo, tratando de creer que esto era solo una fase temporal, que su antiguo Marcos volvería. Pero la realidad era que la grieta se ensanchaba cada vez más, erosionando lenta pero inexorablemente los cimientos del palacio de ensueño que ella creía sólido e impenetrable. Noche tras noche pasaba, pero la calidez entre Alba y Marcos no regresaba. Era como si un muro invisible se hiciera cada vez más sólido entre ellos. Marcos desaparecía con más frecuencia. Las excusas de horas extra y reuniones con clientes se convirtieron en su mantra habitual. Alba, aunque su corazón sufría, intentaba mantenerse fuerte. No quería que Leo sintiera la agitación en su matrimonio. Durante el día, se sumergía en su trabajo, usando la ocupación como un escudo para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Era la consejera delegada. Tenía que ser fuerte, tenía que ser profesional, pero detrás de todas esas máscaras, su corazón gritaba. Un día, una amarga sorpresa la golpeó sin previo aviso. Alba tenía la costumbre de volver a casa temprano los viernes para poder pasar la tarde y la noche con Leo. Ese día, quería prepararle una pequeña fiesta sorpresa porque Leo acababa de ganar un concurso de dibujo en el colegio. Con una sonrisa radiante, abrió la puerta de casa. Un aroma de cocina desconocido llegó a sus sentidos. No era el olor de la comida de Pilar, que conocía tan bien. También escuchó la risa de una mujer desconocida, mezclada con la de Leo y Marcos. El corazón de Alba latió con fuerza. El mal presentimiento que había intentado reprimir ahora gritaba en su cabeza. Entró en el salón. La escena que vio fue como un cuchillo afilado que se le clavó directamente en el corazón. En el sofá del salón, Marcos estaba sentado muy cerca de una mujer.
La mujer, con el pelo largo y suelto y una sonrisa coqueta, le estaba dando a Leo trozos de fruta en la boca. Sus risas sonaban tan familiares como si se conocieran desde siempre. Leo parecía cómodo en el regazo de esa mujer, lo que hirió aún más a Alba. Marcos miraba a esa mujer con una mirada que ella esperaba que fuera solo para ella, una mirada llena de admiración y afecto. Marcos. La voz de Alba se atascó en su garganta, casi inaudible. Las risas en la habitación cesaron de inmediato. Marcos y la mujer se giraron. Sus rostros mostraban una expresión de sorpresa, como si los hubieran pillado infraganti. Leo miró a su madre con inocencia y luego a la mujer que estaba al lado de su padre. Alba, ¿ya has vuelto? Marcos intentó sonreír, pero parecía muy forzado. Un sudor frío le perlaba la sien. La mujer sonrió levemente, una sonrisa que Alba sintió llena de una victoria oculta. Hola, señora Alba. Soy Valeria. Se presentó con un tono demasiado seguro de sí misma, como si fuera la dueña de la casa. Alba había planeado una cena romántica en su restaurante favorito. Había encargado una tarta y un regalo especial para Marcos. Volvió a casa temprano y le pidió a Pilar que la ayudara a preparar a Leo. Su corazón rebosaba de alegría, esperando que esa noche pudiera reavivar la calidez que se estaba desvaneciendo entre ellos. Sin embargo, a las 8 de la tarde, Marcos aún no había llegado. Su móvil estaba apagado. Alba intentó llamarlo una y otra vez, pero solo respondía el contestador. Teníamos un asunto de trabajo pendiente, así que de paso, estábamos preparando la cena juntos. A Leo le encanta mi comida, interrumpió Valeria con una sonrisa dulce, pero sus ojos miraban a Alba con desafío. Esa frase fue como una bofetada en la cara de Alba. Preparando la cena en su propia casa con su marido y su hijo. Alba sintió que el pecho se le oprimía. Se acercó y tomó a Leo de las rodillas de Valeria. Leo gimió un poco, como si no quisiera separarse de esa mujer. Esta escena le partió aún más el corazón. Su hijo, su propia sangre, parecía tan familiarizado con esa extraña. Asuntos de trabajo que requieren preparar la cena en mi casa. ¿Es esta la nueva forma de trabajar en Aura Proyectos?, dijo Alba con sarcasmo, su mirada afilada clavada en Marcos. Marcos se sintió cada vez más incómodo. No es así, Alba. Hay cosas que no puedo explicar ahora. Valeria solo me estaba ayudando. ¿Ayudando a qué? ¿A destruir mi matrimonio? La voz de Alba se elevó, incapaz de contener más sus emociones. Leo, asustado, se escondió detrás de las piernas de su madre. Valeria, como si estuviera aburrida de la situación, dijo: «Mire, señora Alba, para que no haya malentendidos, es mejor que seamos sinceros. Marcos y yo tenemos una relación». Las palabras de Valeria fueron como un rayo en un día despejado. Alba se tambaleó, como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Alba reconoció ese nombre. Valeria, una nueva empleada en el departamento de marketing de Marcos. Una empleada que llevaba solo unos meses, pero cuyo nombre Marcos ya había mencionado a menudo como una empleada destacada. «¿Qué haces aquí, Valeria?», preguntó Alba, esforzándose por mantener la calma a pesar de la tormenta de ira que se desataba en su pecho. Miró a Marcos pidiendo una explicación. Marcos tartamudeó. «Valeria, ella, pasaba por aquí, Alba». Todos sus presentimientos, todas sus sospechas, todo el dolor que había reprimido se convirtieron en una realidad mucho más brutal de lo que jamás había imaginado. Su marido, su primer amor, el hombre que pensaba que la acompañaría hasta el final de sus días, la había traicionado. No solo la había traicionado, sino que había traído a esa mujer a su casa, se la había presentado a su hijo, e incluso quería que ella y su familia vivieran allí. La casa que ella había construido con amor, con sudor, ahora iba a ser ocupada por otra persona. Su corazón se sentía estrujado. El dolor era insoportable. Las lágrimas que había contenido finalmente estallaron, corriendo por sus mejillas. Sus manos temblaban violentamente, abrazando a Leo con fuerza, como si temiera que le arrebataran a su hijo. En medio del torrente de lágrimas y el dolor punzante, solo una cosa cruzó la mente de Alba: la venganza. El mundo de Alba se sentía destrozado, hecho añicos ante sus propios ojos. La imagen de Marcos con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarla, era la confirmación más dolorosa de esta traición. Las palabras frías y punzantes de Valeria, como si hubieran sido lanzadas a propósito para desgarrarle el corazón, todavía resonaban en sus oídos. Alba retrocedió un paso. Le faltaba el aire. Su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por una oleada de ira y dolor insoportables. Abrazó a Leo con fuerza, como si su hijo fuera la única fortaleza que le quedaba. «Así que esta es la razón por la que llegabas tarde. Esta es la razón por la que olvidaste nuestro aniversario». La voz de Alba temblaba, pero había una fuerza contenida en ella. Sus ojos se clavaron en Marcos,
buscando una respuesta más allá de una confesión silenciosa. Marcos levantó la vista. Su mirada estaba vacía, sin remordimiento. Alba, esto no es como te lo imaginas. Valeria, ella me entiende. Ella estaba ahí cuando tú estabas ocupada con tu oficina. Marcos intentó defenderse, echándole la culpa a ella. Esas palabras fueron como una daga que se hundió más profundamente. Alba soltó una risa cínica, una risa amarga y llena de dolor. ¿Que yo estaba ocupada? ¿Ocupada para quién, Marcos? Para nuestro futuro, para el futuro de Leo. Construí ahora proyectos desde cero para que pudiéramos tener todo esto, para que no tuvieras que preocuparte más por el dinero. Y ahora usas mi trabajo como excusa para traicionarme. Valeria, que hasta ahora solo había sonreído con suficiencia, intervino. Vamos, señora Alba, no sea hipócrita. Es verdad que está ocupada. Marcos necesita atención, necesita a alguien que pueda acompañarle, no una directora de empresa que vuelve a casa de madrugada. Había un tono de burla en su voz. Alba se acercó, sus ojos brillando de ira. Cállate, Valeria. No sabes nada de mi matrimonio. Sé bastante, de hecho. Más de lo que se imagina, replicó Valeria, levantando la barbilla con arrogancia. Marcos de repente agarró la mano de Valeria, como si quisiera protegerla. Esa imagen fue un golpe devastador que dejó a Alba sin aliento. Basta, Alba. No puedo seguir contigo. Ya no te quiero, dijo Marcos. Su voz era fría. No quedaba ni un ápice de calidez. Esas palabras, que deberían haber destrozado a Alba en 1000 pedazos, en su lugar encendieron una brasa de ira ardiente. ¿Qué? Alba casi gritó. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que he construido para ti, para nosotros, ¿te atreves a decir que ya no me quieres? Sus lágrimas corrían libremente, pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza, sino de una furia incandescente. Sí, quiero vivir con Valeria. Quiero que ella y su familia vivan aquí. Tú y Leo, iros. Iros de esta casa ahora mismo. Marcos señaló la puerta principal. Su rostro mostraba una expresión de asco, como si Alba fuera basura que debía ser desechada de inmediato. El cuerpo de Alba se quedó helado. Su mente daba vueltas, tratando de procesar cada palabra que salía de la boca de su marido. ¿Echarla? ¿Echarla a ella y a su hijo de la casa que ella había comprado con su propio sudor? De la casa que había sido testigo silencioso de cada una de sus risas y lágrimas. La casa que ahora sabía que sería ocupada por la mujer que le había robado a su marido, junto con su familia. Sintió que la sangre le hervía. El dolor en su corazón se transformó de repente en un asco y un deseo de venganza ardientes. Miró el rostro de Marcos, el rostro que una vez amó con locura, que ahora le parecía tan extraño, tan repugnante. ¿Tú, me estás echando de mi propia casa? Alba señaló el suelo, como para reafirmar su propiedad. Esta casa, Marcos, es mi casa. Es la casa que compré con mi propio dinero. Con el fruto de mi trabajo, no con el tuyo. Su voz se elevó, revelando la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Marcos se quedó en silencio, sorprendido al escuchar la confesión de Alba. Valeria también abrió los ojos como platos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcos con el ceño fruncido. Aura Proyectos, la empresa donde trabajas, donde te pavoneas como un gran director de marketing, es mi empresa. Soy la propietaria, soy la consejera delegada, Marcos, y tú eres solo uno de mis empleados. Alba escupió cada palabra, llena de una ira y una decepción profundas. Vio el rostro de Marcos palidecer, conmocionado e incrédulo. Valeria tampoco pudo ocultar su sorpresa. La sonrisa de Victoria en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de miedo. No puede ser. Solo eres una directora senior. No mientas, intentó negar Marcos, con la voz ligeramente temblorosa de pánico. ¿Mentir? ¿Desde cuándo te he mentido, Marcos? Lo oculté porque quería que me amaras por lo que soy, no por mi riqueza. Pero tú has destruido mi confianza. Lo has destruido todo. Alba se acercó, acortando la distancia entre ellos. ¿Quieres que me vaya? Bien, me iré. Pero recuerda esto muy bien, Marcos. Te arrepentirás de cada segundo de esta decisión. Te arrepentirás de habernos echado a Leo y a mí de esta casa. Te arrepentirás de haber traicionado a la mujer que te levantó desde la nada. Con el corazón hecho pedazos, pero con la cabeza bien alta, Alba tomó la mano de Leo. Las lágrimas aún mojaban sus mejillas, pero se negó a parecer débil frente a ellos dos. Arrastró una maleta que siempre tenía preparada en un rincón del armario. Una maleta que contenía algo de ropa y artículos importantes de Leo. Hacía tiempo que tenía este mal presentimiento, así que siempre tuvo un plan de contingencia. Abrazó a Leo con fuerza, besando la frente de su inocente hijo. «Vámonos», cariño le susurró a Leo, que todavía parecía confundido por la situación. Marcos intentó detenerla. «Alba, espera.
No puedes irte así como así. ¿Por qué no? ¿No es eso lo que querías? Querías vivir en paz con esta zorra, ¿verdad? Pues disfruta de tu felicidad a costa de mi sufrimiento. Alba apartó la mano de Marcos. Su mirada estaba llena de odio. Arrastró a Leo fuera de la casa que una vez fue su paraíso y que ahora se había convertido en un infierno. En el umbral de la puerta, Alba se detuvo un momento y miró hacia atrás. Marcos y Valeria seguían de pie en el salón, petrificados. La mirada de Alba era fría, penetrante. Recuerda, Marcos, esto no ha terminado. El juego acaba de empezar, y no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando a Marcos y Valeria en un silencio sobrecogedor, envueltos en la oscuridad de la noche que caía lentamente. Alba respiró hondo, tratando de fortalecerse. Leo lloraba suavemente en sus brazos. El llanto de Leo fue un latigazo para Alba, reavivando el fuego de la ira que se había atenuado un poco. No permitiría que Marcos y Valeria vivieran en paz después de esto. Se vengaría de la manera más dolorosa, de una forma que Marcos nunca podría haber imaginado. Porque ninguno de los dos sabía que acababan de provocar a una leona que hasta ahora había mantenido sus garras ocultas. Esa noche se sintió más fría y larga que cualquier otra. Alba abrazó a Leo con fuerza, buscando calor en medio de la tormenta de su corazón. Pasaron la noche en un hotel sencillo, no muy lejos de su casa. Alba eligió ese lugar a propósito, una ironía dolorosa, ya que poseía numerosas propiedades de lujo a su nombre. Pero su corazón estaba demasiado helado para pensar en la comodidad. Solo pensaba en Leo y en cómo enfrentaría el día siguiente. Leo se durmió profundamente en sus brazos, sin saber cuán destrozado estaba el corazón de su madre. Alba miró el rostro inocente de su hijo, prometiéndose en silencio que no dejaría que Marcos destruyera su felicidad. El amanecer trajo consigo una nueva determinación en Alba. Era Alba, la consejera delegada de Aura Proyectos. No una mujer débil que pudiera ser pisoteada. Tenía un orgullo que defender, una justicia que exigir. Se miró en el espejo, ojos hinchados, rostro cansado. Pero ahora había una mirada de acero ardiendo en ellos. No volvería a llorar. Sus lágrimas se habían agotado la noche anterior. Hoy le mostraría a Marcos quién era realmente la Alba a la que había traicionado. Con paso firme, Alba llegó a las oficinas de Aura Proyectos. El ambiente a su alrededor era diferente. Los empleados que se cruzaban con ella sentían la tensión que emanaba. Se inclinaban respetuosamente, pero había preocupación en sus rostros. Alba ignoró sus miradas. Su objetivo era uno solo: Marcos y Valeria. Inmediatamente le pidió a su asistente, Carmen, que reuniera al Consejo de Administración y a varios jefes de departamento en la sala de juntas principal. Y asegúrate de que Marcos y Valeria estén presentes. Es muy importante, ordenó Alba con voz firme, sin un ápice de duda. Carmen, que había trabajado con Alba durante años, sintió que algo no iba bien. Ejecutó la orden de inmediato sin hacer preguntas. Poco después, la sala de juntas principal estaba llena de los altos cargos de la empresa. El ambiente era silencioso, tenso. Todas las miradas estaban puestas en Alba, que estaba de pie al final de la mesa, con varios documentos en la mano. Marcos y Valeria entraron con rostros ligeramente confusos. Marcos parecía relajado, como si fuera el jefe, aunque solo era un director de departamento. Valeria sonrió con suficiencia, mirando a Alba con desdén. Ninguno de los dos sabía que acababan de entrar en la guarida del león. Buenos días a todos, saludó Alba con voz tranquila, pero cada palabra que salía de su boca tenía una fuerza tremenda. Gracias por venir. Hay algo muy importante que quiero comunicarles. La mirada de Alba se dirigió directamente a los ojos de Marcos y luego a los de Valeria. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Quizás algunos de ustedes ya lo sepan. Marcos es mi marido, y Valeria, usted es una empleada del departamento de marketing que él dirige. Una arruga apareció en la frente de Marcos. Empezaba a sentirse incómodo con el rumbo de la conversación. Valeria intentó sonreír, pero ahora había un atisbo de miedo en sus ojos. Sin embargo, hay un hecho importante que hasta ahora no he revelado a ninguno de ustedes, incluido mi propio marido. Alba hizo una pausa, dejando que la tensión llenara la sala. Yo, Alba, no soy simplemente una directora senior en Aura Proyectos. Dejó los documentos sobre la mesa, señalando el membrete claramente visible. Soy la fundadora y la consejera delegada de Aura Proyectos. De inmediato, los susurros llenaron la sala. Los directores y jefes de departamento estaban sorprendidos, incrédulos. Siempre habían pensado que el CEO de la empresa era una figura misteriosa que rara vez aparecía. Marcos y Valeria se quedaron boquiabiertos. Sus rostros estaban pálidos. No puede ser.
Mientes, intentó negar Marcos. No me lo creo. ¿Mentir? ¿Quién es el que ha estado mintiendo, Marcos? Alba sonrió amargamente. ¿Creías que no sabía lo que hacías a mis espaldas? ¿Creías que no sabía de tu aventura con tu propia empleada, en la oficina que yo fundé, en la oficina que pisas gracias a mi sudor? Alba encendió el proyector y mostró varias imágenes. Las imágenes eran pruebas irrefutables. Grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban a Marcos y Valeria juntos en la oficina hasta altas horas de la noche. Mensajes cariñosos que se enviaban. Y pruebas de transferencias de fondos de la empresa que Marcos había malversado para su beneficio personal junto con Valeria. Cada imagen que aparecía hacía que los rostros de Marcos y Valeria se volvieran más lívidos. Tengo pruebas completas, no solo de esta infidelidad, sino también de abuso de autoridad y malversación de fondos de la empresa llevados a cabo por el señor Marcos, con la ayuda de la señorita Valeria. Tengo grabaciones de sus conversaciones discutiendo cómo iban a aprovechar la posición de Marcos para su beneficio personal. La voz de Alba se hizo más fuerte, llenando la sala. Marcos bajó la cabeza, impotente, su cuerpo temblaba. Valeria se quedó rígida, sin poder decir nada. Todo el consejo de administración y los jefes de departamento miraban a Marcos y Valeria con desprecio y decepción, teniendo en cuenta todas estas graves infracciones, que no solo dañan la imagen de la empresa, sino que también traicionan mi confianza como consejera delegada. Por la presente, he decidido, Alba hizo una pausa, mirando a Marcos directamente a los ojos. Por la presente, procedo a comunicar el despido del señor Marcos de su cargo como director del departamento de marketing y de toda su condición de empleado de Aura Proyectos, con efecto a partir de hoy. La voz de Alba tembló al final, conteniendo la tormenta de su corazón. El rostro de Marcos se volvió ceniciento. Quiso abrir la boca, pero no le salió ningún sonido. Sus ojos miraban a Alba sin comprender. ¿Y usted, señorita Valeria? Alba se giró para mirar a Valeria con una mirada fría y afilada. Por su implicación en estos actos ilegales y su comportamiento poco ético que mancha el buen nombre de la empresa, también queda despedida de Aura Proyectos, sin excepción alguna. Valeria se sobresaltó. Sus labios temblaban, queriendo suplicar. Señora Alba, por favor. No hay piedad. Valeria la interrumpió Alba con firmeza. Esta es la consecuencia de vuestros actos. Me habéis traicionado no solo como esposa, sino también como vuestra líder. Habéis traicionado la confianza de esta empresa. De repente, Marcos se arrodilló ante Alba. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Alba, por favor, no hagas esto. Te lo ruego. Lo siento. No sabía que eras la CEO. Prometo que cambiaré. Dejaré a Valeria. Volveré contigo. Y con Leo suplicó con desesperación. Alba lo miró con frialdad. Su corazón ya no vaciló. Todo ese dolor se había transformado en una fría satisfacción. Es demasiado tarde, Marcos. Cambiaste un diamante por un guijarro. Y recuerda, fuiste tú quien me echó. Fuiste tú quien desechó a Leo. Ahora, sufre las consecuencias. Se giró hacia uno de los jefes de seguridad. Llévenselos de aquí. Asegúrense de que nunca más pongan un pie en Aura Proyectos. Dos guardias de seguridad se acercaron rápidamente a Marcos y Valeria, que seguían atónitos. Marcos intentó resistirse, pero fue inútil. Lo sacaron a rastras de la sala de juntas. Su mirada seguía fija en Alba, que permanecía de pie, firme e inmutable. Las lágrimas de arrepentimiento comenzaron a caer por su rostro. Pero ya no significaban nada para Alba. Había visto la verdadera cara de Marcos, el rostro de un traidor dispuesto a sacrificarlo todo por un capricho momentáneo. Después de que Marcos y Valeria se fueran, Alba se volvió hacia el Consejo de Administración. Espero que este incidente sirva de lección para todos nosotros. La integridad y la lealtad son primordiales en esta empresa. Cualquiera que se atreva a traicionarlas recibirá las consecuencias que merece. La sala quedó en silencio. Solo se oía el sonido de las respiraciones. Todas las miradas se posaron en Alba con una mezcla de admiración y temor. Acababan de presenciar la destrucción de un marido y su amante a manos de una consejera delegada que hasta entonces creían que era solo una directora más. Con la cabeza bien alta, Alba salió de la sala de juntas. Había vengado una parte de su dolor. Pero sabía que el camino para sanar sus heridas y reconstruir su vida acababa de empezar. Y lo haría por Leo, y por sí misma. El estruendo de los aplausos y los susurros de admiración en Aura Proyectos ya no llegaban a los oídos de Alba. Había abandonado la sala de juntas con la cabeza alta, pero su corazón todavía se sentía pesado, como si acabara de atravesar una tormenta devastadora. Fuera de la oficina, el mundo parecía el mismo. El denso tráfico de Madrid, el bullicio de los claxones y el ajetreo de la vida urbana parecían indiferentes a la destrucción que acababa de experimentar.
Pulsó el botón de la llave del coche y entró, sintiendo el frío del asiento de cuero envolver su cuerpo. Miró el asiento del copiloto. Allí, Leo dormía profundamente, agotado después de una noche de refugio con ella. El rostro inocente de su hijo era la única razón por la que Alba todavía podía respirar. Por Leo tenía que ser fuerte. Por Leo no podía rendirse. Esa promesa estaba grabada a fuego en su corazón. Condujo su coche lejos de la oficina, lejos del amargo recuerdo de Marcos y Valeria, hacia un modesto apartamento que había preparado como su hogar temporal. Este apartamento era una de las muchas propiedades que poseía, pero nunca pensó que lo usaría en tales circunstancias. El apartamento se sentía vacío, no tan cálido como la magnífica casa que acababa de dejar. Paredes desnudas, muebles mínimos y un silencio asfixiante. Alba organizó sus cosas superficialmente, sacando la ropa y los juguetes de Leo. Cada movimiento se sentía pesado, como si llevara una carga de 1000 toneladas sobre sus hombros. Sentía un dolor en el pecho cada vez que recordaba cómo Marcos la había echado, cómo había visto a Valeria sonreír triunfante. La ira todavía ardía, pero ahora se mezclaba con una profunda tristeza. «Mamá», dijo Leo en voz baja. Se había despertado de su sueño. Parpadeó, mirando a su alrededor con confusión. «¿Dónde estamos, mamá? ¿Por qué no estamos en nuestra casa?» El corazón de Alba se encogió. Forzó una sonrisa tratando de parecer fuerte. «Estamos de vacaciones, cariño. Mamá quería que probáramos un nuevo ambiente». Abrazó a Leo con fuerza, besándole la frente. Esta pequeña mentira la dijo para proteger el corazón de su hijo. Leo era demasiado inocente para entender la complejidad de la traición de los adultos. Esa noche, Alba cocinó fideos instantáneos para los dos. No era una cena de lujo como de costumbre, pero Leo se los comió con ganas. Ver a su hijo sonreír calentó un poco el corazón de Alba. Se prometió que le daría lo mejor a Leo. Pasara lo que pasara, se aseguraría de que Leo creciera sin sentir el impacto de la ruptura del matrimonio de sus padres. La noticia del despido de Marcos y Valeria en Aura Proyectos se extendió rápidamente como la pólvora, no solo internamente, sino también entre los círculos empresariales y el público en general. Los titulares de los principales medios de comunicación informaban del escándalo. CEO de una empresa de renombre acusa a su marido de infidelidad y malversación de fondos. Los nombres de Alba y Aura Proyectos se convirtieron en el centro de atención. La reputación de Marcos quedó destrozada. Se convirtió en la comidilla de todos, ridiculizado y evitado por amigos y colegas de negocios. Ya no tenía trabajo ni fortuna, y lo que es peor, había perdido su dignidad. Valeria tampoco se libró de las críticas. Ambos se vieron obligados a regresar al pueblo natal de Valeria, viviendo en dificultades y bajo el desprecio de sus vecinos. Pero en medio de toda esa tormenta, Alba tenía que mantenerse firme. Como CEO, tuvo que tranquilizar a empleados e inversores. Emitió una declaración oficial, explicando los hechos de forma transparente sin dañar el nombre de la empresa. Demostró un liderazgo fuerte, probando que, a pesar de sus problemas personales, seguía siendo profesional y capaz de controlar su compañía. Organizó reuniones internas, hablando directamente con cada departamento, asegurándoles que Aura Proyectos se mantendría firme. En casa, Leo empezó a extrañar a su padre. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá? Echo de menos a papá», preguntó una tarde mientras jugaban con bloques. Esa pregunta apuñaló el corazón de Alba. Suspiró profundamente. «Papá está trabajando en un lugar muy lejano, cariño. Cuando termine, seguro que volverá», respondió Alba, de nuevo con una mentira por el bien de su hijo. No quería que Leo viera a Marcos como un traidor. Quería que Leo recordara a Marcos como su padre, la figura que una vez amó. Por la noche, después de que Leo se durmiera, Alba a menudo se quedaba sola en el balcón del apartamento, contemplando las luces parpadeantes de la ciudad. Su corazón se sentía vacío. El dolor todavía la acechaba. A veces se preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Me centré demasiado en el trabajo y me olvidé de Marcos? Pero rápidamente desechaba esos pensamientos. Lo había dado todo por su matrimonio, por Marcos. Había construido un imperio para que lo disfrutaran juntos. La traición de Marcos fue su propia culpa, no porque ella estuviera ocupada, sino porque él era codicioso e infiel. Alba sabía que este era un nuevo comienzo. Un comienzo difícil, lleno de desafíos, y quizás muy solitario. Tenía que aprender a vivir sin Marcos, sin el palacio de ensueño que había construido. Tenía que aprender a ser madre soltera y un CEO de éxito al mismo tiempo. Pero no estaba sola. Tenía a Leo, su pequeño hijo, que era su razón más fuerte para levantarse. También tenía Aura Proyectos, la empresa que había levantado con sus propias manos, que ahora era una prueba tangible de su fuerza. En medio de la soledad y la adversidad, Alba redescubrió lentamente su verdadera identidad,
encontrando una fuerza que había estado oculta tras la máscara de la esposa perfecta. Se levantaría más fuerte que antes. La noticia de la ruina de Marcos y Valeria se extendió como un virus. La vida cómoda y lujosa que habían disfrutado a costa del sudor de Alba dio un giro de 180 grados. Marcos, acostumbrado a una vida de excesos, lo perdió todo de repente. Sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas, el coche de lujo embargado y su cuenta bancaria se vació rápidamente. Él y Valeria se vieron obligados a volver a casa de los padres de ella, en un pequeño pueblo lejos del glamour de Madrid. La casa era modesta, muy lejos de la magnificencia que una vez soñaron. «Todo esto es por tu culpa, Valeria», gritó Marcos una noche, con los ojos enrojecidos de ira y frustración. «¿Por qué no me dijiste que Alba era la CEO? Estamos arruinados por tu culpa». Valeria le gritó de vuelta, no menos furiosa. «¿Mi culpa? ¿Acaso crees que lo sabía? Fuiste tú quien lo ocultó. Dijiste que Alba era solo una directora. Si hubiera sabido que era la dueña de la empresa, nunca habría estado contigo. Las peleas eran inevitables, día tras día. El amor que habían proclamado sobre el sufrimiento de Alba se erosionó por completo debido a las dificultades y el arrepentimiento. Ambos se culpaban mutuamente, ninguno dispuesto a admitir su propio error. Marcos, antes apuesto y cuidado, ahora parecía desaliñado, con una barba descuidada y ojos hundidos. A menudo se quedaba ensimismado, añorando su vida anterior con Alba y Leo. La casa grande, la buena comida, el coche de lujo y, lo más importante, el honor. Todo eso se había desvanecido por un error fatal. Mientras tanto, Alba seguía luchando por reconstruir su vida. Sabía que, en medio del ajetreo de ser CEO y madre soltera, debía permanecer alerta. Marcos no se quedaría de brazos cruzados. Y efectivamente, una mañana llegó a su apartamento una citación judicial. Marcos demandaba la custodia de Leo. El corazón de Alba se aceleró al leer el contenido de la carta. ¿Marcos se atrevía? Después de todo lo que había hecho, después de echarlos, ahora quería arrebatarle a Leo. La ira volvió a arder en su pecho. Esto no era solo por la custodia, era por su dignidad y por justicia. «No tiene ningún derecho, mamá», gritó Alba a su madre por teléfono, con la voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. Su madre era la única que sabía toda la verdad. Echó a Leo y ahora quiere quitármelo. «Tranquila, hija. Estoy segura de que puedes con esto». «Buscaremos al mejor abogado», la calmó su madre. Alba no perdió el tiempo. Contactó de inmediato con los mejores abogados de Madrid, un prestigioso bufete conocido por su éxito en casos de divorcio y custodia de menores. No permitiría que Marcos le arrebatara a Leo. Leo lo era todo para Alba, la luz en la oscuridad que estaba experimentando. El proceso legal comenzó, juicio tras juicio, agotando la energía y las emociones de Alba. Marcos apareció con un aspecto más cuidado, tratando de dar la impresión de ser un buen padre ante el juez. Hizo varias acusaciones infundadas contra Alba, que estaba demasiado ocupada y no tenía tiempo para Leo, que era una madre egoísta que priorizaba su carrera. Cada acusación era como una flecha que se clavaba en el corazón de Alba, pero ella intentó mantenerse tranquila y centrada. El abogado de Alba refutó meticulosamente cada argumento de Marcos. Presentaron pruebas de la traición de Marcos, del abandono de Leo la noche en que los echó, y pruebas financieras que demostraban que Marcos no tenía la capacidad de mantener a Leo. También expusieron cómo Alba, a pesar de estar ocupada, siempre dedicaba tiempo de calidad a su hijo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del apartamento de Alba, las fotos de sus momentos juntos y el testimonio de Pilar, que se puso del lado de Alba, se convirtieron en pruebas irrefutables. Por otro lado, la vida de Marcos se hundía cada vez más. Intentó buscar otro trabajo, pero ninguna empresa quería contratar a un exdirector de departamento despedido por un caso de infidelidad y malversación de fondos. Su reputación estaba por los suelos. Valeria tampoco podía ayudarlo. La familia de Valeria comenzó a culpar a Marcos de todas las dificultades que estaban sufriendo. La presión de todas partes hizo que Marcos se sintiera cada vez más frustrado. A menudo se le veía borracho, desahogando su desesperación. Un día, Marcos se atrevió a ir al apartamento de Alba. Golpeó la puerta con fuerza, exigiendo ver a Leo. Alba, que estaba con Leo en ese momento, sintió mucho miedo. Le pidió a Pilar que cuidara de Leo en la habitación y luego abrió la puerta. «¿Qué quieres, Marcos?», preguntó Alba con frialdad. «Solo quiero ver a Leo». «Soy su padre», gritó Marcos, con los ojos desorbitados. «Ya no eres su padre, Marcos. Lo abandonaste, y no tienes ningún derecho a venir aquí y perturbar nuestra paz». Alba intentó cerrar la puerta, pero Marcos la detuvo. «Demostraré en el tribunal que merezco ser su padre. Te quitaré a Leo», amenazó Marcos, con el rostro lleno de odio.
Alba solo sonrió levemente. Una sonrisa mortal. Nunca podrás, Marcos. Lo has perdido todo. Ni se te ocurra pensar que puedes quitarme a Leo. Te arrepentirás. Logró cerrar la puerta, la trancó y se apoyó contra ella, conteniendo la respiración. Esta tormenta aún no había terminado, pero Alba sabía que nunca se rendiría. Lucharía contra Marcos hasta el final. Por Leo se convertiría en una leona que no permitiría que nadie tocara a su cachorro. Esta guerra continuaría, y Alba estaba preparada para todas las consecuencias. Se aseguraría de que Marcos recibiera el castigo que merecía por cada lágrima que ella había derramado. La tormenta de la demanda de custodia de Marcos, aunque agotadora, se convirtió en el catalizador para que Alba resurgiera con más fuerza. Cada ataque de Marcos en el tribunal, cada palabra cruel que lanzaba, ya no la hería. Al contrario, era como una brasa que reavivaba el fuego de su espíritu. Alba no solo se defendería, sino que contraatacaría con un éxito rotundo. Le demostraría a Marcos y al mundo que era una mujer indestructible. En medio de los ajetreados juicios, Alba se mantuvo centrada en Aura Proyectos. Trabajó más duro, de forma más inteligente. Llegaba la primera y se iba la última. Reuniones maratonianas, visitas a obras, negociaciones con inversores, todo lo afrontaba con una energía increíble. Incluso parecía más enérgica, como si canalizara toda su ira y decepción en su trabajo. El aura de liderazgo de Alba brillaba con más fuerza, ganándose la admiración y la lealtad de sus empleados y del consejo de administración. Fueron testigos de cómo Alba afrontaba un problema personal tan grave, pero se mantenía profesional y llevaba a la empresa hacia un futuro mejor. Señora Alba, el proyecto Smart City que presentamos finalmente ha sido aprobado por el gobierno, exclamó Carmen, la asistente de Alba, una mañana con el rostro radiante. Es el proyecto de infraestructuras más grande que Aura Proyectos ha abordado jamás. Un salto gigantesco que llevará a la empresa a otro nivel. Alba sonrió levemente. Excelente. Asegúrate de que todos los equipos estén listos. Quiero que este proyecto se ejecute a la perfección, sin un solo fallo. Las noticias sobre la infidelidad de Marcos y el estatus de Alba como CEO habían generado cierta incertidumbre entre los inversores. Sin embargo, Alba actuó con rapidez, realizando una serie de presentaciones y reuniones para convencerles de que sus problemas personales no afectarían el rendimiento de la empresa. Mostró una visión clara, una estrategia sólida y las nuevas innovaciones que se lanzarían. La confianza de los inversores no solo se recuperó, sino que aumentó. Las acciones de Aura Proyectos se dispararon, consolidando aún más la posición de la empresa en el mercado. Por otro lado, la vida de Marcos y Valeria se hundía cada vez más en la miseria. Vivían en una pobreza asfixiante. Marcos, antes arrogante y altivo, ahora tenía que hacer trabajos esporádicos solo para poder comer. Fue conductor de VTC, luego peón de obra, pero nunca duraba mucho debido a su temperamento y falta de disciplina. Valeria corrió la misma suerte. Intentó buscar trabajo, pero ninguna empresa quería contratar a una empleada despedida por infidelidad y malversación. La creciente fortuna de Alba y el éxito de Aura Proyectos, constantemente en los medios, eran como un veneno que quemaba el corazón de Marcos. A menudo veía noticias sobre Alba en la televisión, apareciendo en foros internacionales, convirtiéndose en un icono inspirador de mujer de carrera. Cada vez que veía el rostro de Alba, que irradiaba fuerza y felicidad, Marcos se sentía cada vez más asfixiado por el arrepentimiento. Había desechado un diamante por un guijarro. Había cambiado la verdadera felicidad por un placer momentáneo. Un día, Marcos se cruzó accidentalmente con un antiguo colega de Aura Proyectos. Ese colega, que antes lo adulaba, ahora lo miraba con una mezcla de asco y lástima. Mírate ahora, Marcos, antes lo tenías todo. Una esposa guapa y rica, un trabajo estable, un hijo inteligente. Ahora lo has perdido todo. Alba tenía razón. Eres un idiota por tirar un diamante. Esas palabras golpearon a Marcos en lo más profundo. Solo pudo bajar la cabeza, incapaz de responder. Mientras tanto, Alba volcó todo su amor en Leo. Se aseguró de que su hijo recibiera la mejor educación, un afecto desbordante y una felicidad completa. Leo creció convirtiéndose en un niño inteligente y alegre, sin mostrar el más mínimo signo de carencia de afecto paterno. Alba siempre encontraba tiempo para leerle un cuento antes de dormir, ayudarle con los deberes y pasar los fines de semana juntos. Era una madre excepcional y una CEO imbatible. En una prestigiosa ceremonia de premios, Alba recibió el galardón a la mejor CEO femenina del año. Subió al escenario con un elegante vestido, irradiando confianza y carisma. En su discurso, Alba no mencionó ni una sola vez la traición que había sufrido. Solo habló de la importancia del trabajo duro, la integridad y el apoyo familiar.
Dedicó su premio a todo el equipo de Aura Proyectos, y sobre todo a su hijo, Leo. En otra parte de la ciudad, en una choza ruinosa, Marcos veía la retransmisión por televisión. El rostro de Alba aparecía en una pantalla gigante, brillando bajo los focos. Una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de ira, sino de profundo arrepentimiento. Había perdido a una mujer tan increíble como Alba, una mujer que lo amaba sinceramente, una mujer que construyó un imperio para él, y ahora solo podía ver el éxito de Alba desde la distancia, atrapado en un arrepentimiento sin fin. Alba se había levantado, más alto y más brillante que nunca. Había demostrado que una tormenta solo la haría más fuerte. Los momentos previos a la sentencia del juicio por la custodia de Leo parecieron una eternidad para Alba. Se sentó tensa en la sala del tribunal, agarrando con fuerza la mano de su abogado. Al otro lado, Marcos parecía pálido, con la mirada perdida. Ya no había rastro de la arrogancia que antes mostraba su rostro. Valeria no estaba allí. Ya no podía soportar el escrutinio público y el fracaso continuo. Finalmente, el martillo del juez golpeó, rompiendo el tenso silencio. La voz firme del juez leyó la sentencia. Considerando las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y en el mejor interés del menor, el tribunal dictamina que la custodia total del menor llamado Leo se otorga a su madre, Alba. Con esto, el señor Marcos no tendrá derechos de custodia sobre el niño y solo se le concederá un régimen de visitas que se regulará posteriormente. Esas palabras fueron como un suspiro de alivio para Alba. Un peso enorme se levantó de sus hombros. Lágrimas de felicidad y alivio rodaron por sus mejillas. Se giró para mirar a Marcos, que ahora parecía desmoronado en su asiento, como si le hubieran arrancado el alma. Su rostro, surcado por las arrugas del estrés, era ahora más evidente. Marcos miró a Alba con una mirada vacía, llena de un profundo arrepentimiento. Lo había perdido todo, incluido el único tesoro que le quedaba, su hijo. Tras la sentencia, Marcos desapareció de la sala sin decir una palabra. Alba, con el corazón más ligero, fue directamente al colegio de Leo. Abrazó a su hijo con fuerza, besando su cabeza una y otra vez. Leo siempre estará con mamá, cariño, susurró Alba, mientras las lágrimas volvían a caer, pero esta vez eran de pura felicidad. Mientras tanto, la vida de Marcos y Valeria se hundía aún más en el abismo de la pobreza y el arrepentimiento. Se vieron obligados a vivir en un pequeño piso de alquiler en las afueras de la ciudad. Marcos, sin habilidades especiales y con una reputación destrozada, luchaba por encontrar un trabajo decente. Incluso tuvo que vender todas sus pertenencias valiosas, incluido el reloj de lujo que Alba le había regalado, solo para sobrevivir. Valeria tampoco era de ayuda. Se quejaba constantemente, exigiendo que Marcos ganara más dinero, lo que provocaba peleas interminables. Me arrepiento, Marcos. ¿Por qué no lo pensamos mejor? Alba lo tenía todo, y ahora somos unos mendigos, gritó Valeria un día, lanzando un plato vacío contra la pared. Marcos solo pudo bajar la cabeza, incapaz de replicar. Sabía que Valeria tenía razón. El arrepentimiento lo atormentaba cada noche. Cada mañana recordaba la sonrisa sincera de Alba, la risa de Leo que llenaba la casa y el lujo que antes daba por sentado. Ahora, todo eso era solo un hermoso recuerdo inalcanzable. Había cambiado un diamante por un guijarro, y ahora incluso ese guijarro se estaba desmoronando en sus manos. Una noche, Marcos intentó contactar a Alba. Usó un número antiguo que de alguna manera aún recordaba. Alba respondió, pero su voz era fría, sin rastro de calidez. ¿Qué pasa?, preguntó Alba bruscamente. Alba, yo, solo quería saber cómo está Leo, y quería pedirte perdón. De verdad que lo siento, Alba. Me he dado cuenta de todos mis errores. La voz de Marcos sonaba rota, llena de desesperación. Alba guardó silencio por un momento. Recordó toda la traición, todo el dolor que Marcos le había infligido, pero también escuchó un tono de arrepentimiento sincero en su voz. Leo está bien, respondió Alba, con voz plana. Y en cuanto a tu disculpa, Marcos, te he perdonado, pero eso no significa que vaya a olvidar lo que hiciste, o que olvide cómo nos echaste de esa casa. Lo sé, me merezco esto. Es solo que os echo de menos. La voz de Marcos se quebró. Es demasiado tarde, Marcos, dijo Alba. Su corazón ya no temblaba. Tú elegiste tu propio camino. Vive con tu elección. Alba colgó el teléfono. Ya no sentía ira, solo un vacío que lentamente comenzaba a llenarse de paz. Había perdonado no por Marcos sino por sí misma, para que su corazón pudiera sanar por completo. A pesar de que el tribunal había decidido sobre la custodia de Leo, Alba le dio a Marcos la oportunidad de ver a su hijo de vez en cuando y bajo estricta supervisión. No quería que Leo creciera sin una figura paterna, aunque su padre lo hubiera decepcionado.
Observaba desde lejos cómo Marcos interactuaba con Leo. Marcos parecía más delgado, sus ojos tristes, y ya no tenía el aura de felicidad de antes. Leo, que ahora estaba creciendo, parecía un poco incómodo con Marcos. Su vínculo se había roto por la traición de Marcos. Por otro lado, la carrera de Alba continuó en ascenso. Se convirtió en un icono de mujer independiente y fuerte. El éxito de Aura Proyectos era imparable, y Alba era invitada a menudo como ponente en diversos seminarios, inspirando a muchas mujeres. Era la prueba de que una mujer podía levantarse de la adversidad, incluso después de ser traicionada y pisoteada. Un día, Alba se cruzó accidentalmente con Marcos en un centro comercial. Él trabajaba como personal de limpieza a tiempo parcial. Su uniforme estaba raído, su rostro apagado. Marcos vio a Alba, ahora mucho más bella y radiante, caminando con confianza de la mano de un alegre Leo. Alrededor de Alba, el aura de éxito y felicidad era innegable. Marcos solo pudo bajar la cabeza, ocultando su rostro. No se atrevió a mirar a Alba ni a Leo. La vergüenza y el arrepentimiento lo apuñalaron hasta los huesos. Había desechado la joya más preciada de su vida, y ahora solo podía verla brillar desde una distancia inalcanzable. La justicia se había cumplido, y el arrepentimiento era el castigo más severo para Marcos. Los años pasaron, llevando a Alba a la cima de su éxito. Aura Proyectos se convirtió en un conglomerado multinacional, llegando a mercados globales con innovaciones de vanguardia. Alba, la CEO que una vez fue traicionada, era ahora una figura inspiradora reconocida mundialmente. Las principales revistas de negocios competían por tenerla en sus portadas. A menudo era invitada a foros internacionales para compartir su historia de éxito, sin mencionar nunca el nombre de Marcos ni remover el amargo pasado. Había elegido perdonar, no por él, sino por su propia paz interior. El rencor se había transformado en un ardiente espíritu que la impulsó a superar todos los límites. Leo creció hasta convertirse en un adolescente apuesto, inteligente y cariñoso. Era el orgullo de Alba, el centro de su mundo y su mayor razón para seguir adelante. Alba siempre se aseguró de que Leo recibiera un amor desbordante y la mejor educación. Aunque Marcos usaba ocasionalmente su derecho de visita, Leo ya no sentía un vínculo fuerte con su padre. Pasaba la mayor parte del tiempo con Alba, viendo de primera mano cómo su madre luchaba y se levantaba. Leo fue el testigo silencioso de la fuerza y la resiliencia de su madre. Una tarde, mientras Alba y Leo se relajaban en su nueva casa, una villa moderna con vistas a las tranquilas montañas, Leo preguntó: «Mamá, ¿nunca has sentido que quieres estar con alguien de nuevo? Un compañero de vida». Alba sonrió suavemente. Leo ya era mayor, y esa pregunta era natural. «Mamá ya es muy feliz contigo, Leo. Tú eres el verdadero amor de mi vida». Le acarició el pelo a su hijo. «Pero tú también mereces otra felicidad, mamá». «Te lo mereces», Leo miró a su madre con una mirada llena de afecto. Alba asintió. Varias veces, hombres habían intentado acercarse a ella, hombres estables, buenos y sinceros. Sin embargo, el corazón de Alba aún no estaba completamente abierto. La traición de Marcos había dejado una herida profunda. Aunque ya no sangraba, no quería precipitarse, no quería arriesgarse a ser herida de nuevo. Había aprendido que la verdadera felicidad venía de dentro de sí misma, no dependía de los demás. Pero el destino tiene sus propios caminos. En uno de los eventos benéficos que organizaba para niños desfavorecidos, Alba conoció a un cirujano viudo llamado Álvaro. Álvaro era un hombre humilde, íntegro y con un corazón sincero. No quedó deslumbrado por la riqueza ni el estatus de Alba. Vio a Alba como una mujer extraordinaria con un espíritu fuerte y un corazón noble. Lentamente, sin presiones, Alba comenzó a sentirse cómoda cerca de Álvaro. Él nunca forzó sus sentimientos. Fue paciente y siempre apoyó cada paso de Alba. También quería mucho a Leo, lo que hizo que Alba se sintiera cálida. Ese nuevo amor creció lentamente, como un brote que emerge después de una tormenta. Alba ya no sentía la agitación de antes, sino una paz tranquilizadora. Descubrió que volver a amar no significaba olvidar el pasado, sino aprender de él y abrir el corazón a nuevas posibilidades. Por otro lado, la vida de Marcos siguió en declive. Después de ser despedido de su trabajo como personal de limpieza, se convirtió en un sin techo. Valeria lo había abandonado, buscando a otro hombre que pudiera darle lujos. Marcos terminó viviendo solo, varado en las calles de Madrid, atormentado por un arrepentimiento sin fin. Cada vez que veía un anuncio de Aura Proyectos en la televisión o leía noticias sobre el éxito de Alba, su corazón se sentía estrujado. Había desechado a la mujer que lo amaba sinceramente, al hijo que lo quería y a una vida perfecta. Su arrepentimiento era su prisión eterna. Un día, Alba y Leo pasaron por un paso elevado. Allí vieron a un hombre de mediana edad, desaliñado,
con ropa andrajosa, rebuscando en un contenedor de basura. El rostro del hombre les resultó familiar, pero Alba intentó ignorarlo. Leo tiró de la mano de Alba. «Mamá, ¿no es ese papá Marcos?» El corazón de Alba dio un vuelco. Miró más de cerca. Y sí, era Marcos. El Marcos que una vez fue apuesto y elegante ahora era solo una sombra patética de sí mismo. Parecía mucho mayor y agotado. Alba sintió un poco de lástima, pero también sabía que esta era la consecuencia de los actos de Marcos. Ya no sentía ira, solo una vaga compasión. «Sí, cariño», respondió Alba en voz baja, tratando de explicarle a Leo sin juzgarlo. «Papá está pasando por un momento difícil ahora». Leo miró a Marcos con una expresión difícil de interpretar. Una mezcla de lástima y confusión. Ya no sentía ira hacia su padre. Había aceptado la realidad de que su padre era una persona diferente. Alba decidió no acercarse a Marcos. Sabía que ya no podía hacer nada por ese hombre. Le había dado una oportunidad. Lo había perdonado. Ahora, Marcos debía enfrentar sus propias consecuencias. Alba y Leo continuaron su camino, caminando hacia un futuro brillante. La historia de Alba se convirtió en una leyenda en Aura Proyectos e incluso en el mundo de los negocios. Era un símbolo de fuerza, resiliencia y la capacidad de resurgir después de la peor de las tormentas. No solo reconstruyó su vida, sino que le mostró al mundo que una mujer puede lograrlo todo con trabajo duro, integridad y un corazón sincero. Quizás había perdido el palacio de ensueño que una vez tejió, pero ahora tenía algo mucho más valioso: paz verdadera, felicidad genuina con su hijo y el amor sincero de alguien que la valoraba por lo que era. Se había abierto una nueva página, y Alba estaba lista para escribir su historia de vida con tinta de oro. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.